14 bis. Vamos a hablar con Miguel Ángel Calvete, él es titular del Instituto de Consumo Masivo, un especialista en esto de estudiar y analizar los precios y también la inflación. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá en 14 bis. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por la nota. A ver, Miguel, antes que nada, vi que el instituto en el que vos trabajás dio a conocer un relevamiento sobre el impacto de la inflación en los salarios y advertía de una caída salarial que me llamó la atención, que se acentúa cada vez más, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, a ver, nosotros desde Indecom lo que hacemos es justamente el análisis, entre otras cosas, tanto de cambio de hábito de comportamiento de consumo como, obviamente, el estudio de inflación. El estudio que hemos hecho, que es justamente la caída de la capacidad de compra en función del deterioro interanual del salario de tanto los trabajadores formales como los informales. En el caso de los trabajadores formales nos está dando una caída de 27%, un poco más del 27%, casi un 28% interanual, donde está por detrás de la inflación. Son sectores de trabajo formal, sectores asalariados en relación de dependencia y sectores que también tienen representación gremial. Por eso también, las paritarias y las distintas negociaciones que se han efectuado ha permitido que no sea superior a 28 puntos, casi 28 puntos esa caída de capacidad de compra. Analizando los sectores formales sin representación, caso por ejemplo de jubilados y pensionados, sí, tenemos una caída que está en torno al 34% de capacidad de compra interanual. Sobre todo porque canasta de alimentos y y lo que es canasta de medicamentos son los dos grandes sectores que afectan al sector pasivo. Es una situación donde aumentaron más que la media, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, si analizamos los sectores que no tienen representación, es decir, aquellos que están en la economía informal, encontramos una caída de casi un 36%. Pero bueno, eso obedece justamente no solo a que no están dentro del sistema, sino que además no tienen representación. Y por otro lado, ahí encontramos los sectores de la base de la pirámide de consumo, sectores que viven, se puede decir, en el día a día, no el trabajo diario, jornaleros, aquellos que hacen changas y demás. Miguel, esta caída, ¿se puede profundizar aún más o vos crees que ya llegó a un piso? A ver, en tanto y en cuanto no se logre un acuerdo de precios y salarios, se va a profundizar. Es fundamental, a veces cuando decimos, bueno, hay muchos sindicatos que negocian un 100%, un 110%, no es ni más ni menos que la pérdida del salario 2021, que ronda, como decíamos, un 30%, más la previsión que ya está haciendo el gobierno en el presupuesto, que es de un 60%. 60% piso, es decir, el gobierno está diciendo, vamos a tener un 60% de inflación en el 2023, si recordamos lo que pasó con Guzmán cuando calculó ese famoso 29%, que luego se reajustó a un 44% y terminamos casi en un 60%, sabemos que ese 60% es un 4,2 acumulativo mensual para el 2023 y ahí tenemos una situación muy compleja. Por eso es fundamental un acuerdo de precios y salarios donde el ministro Massa, desde la macroeconomía, está, fortaleciendo las reservas, tratando con las herramientas que puede de lograr la posibilidad de que Argentina pueda importar insumos para las cadenas productivas. Esas cadenas productivas implican, obviamente, la posibilidad de que Argentina exporte. Hay casos emblemáticos, industria de alimentación, la industria automotriz, creo que es una de las más perjudicadas también, donde Argentina no puede hoy exportar los niveles de compromiso que tiene, tanto en el Mercosur como fuera del Mercosur, y así ocurre en otras cosas. Pero en la microeconomía estamos con un problema bastante complejo. Ese problema que, es un poco, más allá de la situación global, también la impericia que vemos en la Secretaría de Comercio, ¿no? En algunos temas. Miguel, ese acuerdo de precios y salario se habló bastante.
pero nunca se llegó a implementar. Digo, ¿cómo te lo imaginas vos? ¿Te lo imaginas acordando con las centrales obreras y las principales cámaras un aumento que de suma fija por 6 meses, que suspenda las paritarias? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, esa es una alternativa que el sector sindical no la acepta, obviamente, pero creo que acá los actores son las cámaras empresariales, los proveedores de insumos, el sector sindical, pero sobre todo el Estado, que es uno de los principales formadores de precios. El Estado, a través de tasas, impuestos, contribuciones municipales, provinciales y nacionales, es formador de precios. Entonces también hay sectores a los cuales le tiene que quitar la presión fiscal. Lamentablemente hoy una empresa pyme, el sector pyme es el principal dador de trabajo en el país, hay más de 600.000 pymes en la Argentina, tiene una presión fiscal y tributaria superior a una compañía multinacional en proporción. Entonces, creo que en esto tienen que estar todos los sectores y todos se tienen que hacer cargo, que son formadores de precios, tanto el sector empresarial como a veces el sector sindical. Hoy, para una industria, el costo salarial es lo más bajo. La verdad es esa. Pero el costo laboral, donde ahí tenemos una incidencia muy fuerte, que a su vez deteriora todo el sistema previsional, sí es alto, pero es alto ¿por qué? Porque tenemos una cantidad, un universo de aportantes muy bajo. ¿Y eso a qué se debe? A que la capacidad ociosa que tienen muchas empresas, que es casi un promedio de un 35% de la Argentina, son empresas que no quieren tomar personal, no quieren agrandar su capacidad productiva. Primero porque no tienen insumos, segundo por los riesgos laborales. Entonces, también no debemos un acuerdo con el sector sindical para flexibilizar, no precarizar, quiero aclarar que no precarizar, pero sí flexibilizar la forma de contrataciones. ¿Para qué? Para volver a la formalidad a un montón de empresas informales. Mira, nosotros estábamos hablando con la gente de CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación. Muchas empresas que estaban en la formalidad, que tienen 20 empleados, pasaron a la informalidad. Pasaron a la informalidad. Entonces, no los echan, los indemnizan, no les pagan lo que pueden y siguen trabajando, pero en negro. Y eso perjudica a toda la malla de contención de la seguridad social también, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. En el último relevamiento del INDEC sobre la inflación de octubre, se conoce ahí que el aumento de la canasta básica fue muy superior al 6,3 relevado mensualmente, sino que fue de 9,5. Obviamente esto va a tener impacto en el índice de pobreza, pero el control de precios o este nuevo plan precios justos viene más que nada a poner la lupa ahí en la canasta básica. Bueno, a ver, se trata de conseguir precios de referencia para la canasta básica. No nos olvidemos que son, donde se va a desarrollar precios justos son menos de 5.000 puntos de venta. Es decir, no va a llegar a las bocas de cercanía, esto ya lo manifestaron los almaceneros, los autoservicios chinos, la despensa de barrio. Estamos hablando de 2.000 a 5.000 puntos de venta, que son las grandes cadenas y las cadenas del interior, contra casi 200.000 puntos de venta que hay en todo el país. Entonces es fundamental que se federalice precios justos, precios cuidados, con portfolios propios, no solamente con las grandes compañías que tienen escala de entrega nacional. ¿Por qué? Porque es injusto que una empresa que se pague el kilo de yerba lo mismo en Corrientes que en Neuquén, o el kilo de azúcar en Tucumán que en La Matanza. Entonces un poco el gobierno en eso tiene que tener pericia y apuntar y delegar en intendentes y en gobernadores que tengan su propio portafolio de precios y que también los monitoreen y que la gente tenga valores de referencia y que lleguen al punto de venta de cercanía. ¿Por qué tengo que pensar yo que esta vez no va a fracasar el precio justo, precios congelados, precios cuidados, como quieran llamarlo? Porque ya se experimentó en otras épocas. Esto es creo que es la quinta vez que se hace un sistema con precios de referencia en el paquete. En este caso no se podía etiquetar por una cuestión de tiempo, es decir, no se podía realizar una nueva estructuración industrial y planificación industrial para hacer todo un paquete nuevo, porque no se quería. Entonces se hizo a través del código de barra. Pero ya se hizo varias veces, es el mix, se está tomando el mismo camino que siempre nos llevó a un fracaso. Y por otro lado, volviendo a la impericia de la Secretaría de Comercio, nosotros estamos fijando un precio a marzo, donde el precio de marzo
tiene una inflación promedio de un 5%, en el mejor de los casos, de un 5% mensual. Le estamos cobrando hoy al consumidor la inflación de diciembre, de enero y de febrero, y parte de la inflación de marzo, ahora, cuando realmente se podría evitar. Y vamos a ver que hay diferenciales de precios justos que son más caros que los precios que hoy tienen los supermercados, pero todavía no los ajustan. Entonces, ¿qué hacen? Y hay una inflación por expectativa. Aquel que no remarcó, dice, bueno, voy a poner la harina que no está en precios justos al precio de marzo. Entonces, ahí hay otra muestra de la impericia, en este caso del señor Tombolini, ¿no? Miguel, tengo entendido que vos trabajaste en su momento políticamente para un sector de Juntos por el Cambio, ¿me equivoco? Sí, trabajé, sí, efectivamente. Desde el peronismo, ¿Y para 2023 integrás algún equipo o tomaste distancia? No, lo mío es un tema técnico, pura y exclusivamente técnico, y de hecho he trabajado y asesorado desde la época del Lisandro Salas, luego vino Guillermo Moreno, luego Augusto Costa, luego el gobierno de Macri estaba Javier Pizarro, posteriormente con Pablo Farías, y me comes de consulta de todos los secretarios de comercio, y de tanto de acá como de muchas provincias. Más allá de que políticamente uno haya estado en uno o en otro lado por cuestiones políticas, de simpatía, de amistad, etcétera, pero no estoy participando ni voy a participar en nada, no, bajo ningún punto de vista. La idea es aportar soluciones, y de hecho nosotros interactuamos con muchísimas cámaras, desde las grandes cámaras hasta pequeñas cámaras de pymes, más con la tendencia pymes. Yo soy vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios, tengo una actividad gremial empresarial que obviamente no es compatible con la política. Bien. Miguel, lo último, digo, hoy es la mayor preocupación que tenemos los argentinos, esto de la falta de referencia en los precios, la inflación. Y sí, hoy está dentro del ranking, ha superado incluso en zonas muy marginales, donde antes era la seguridad el principal problema. Bueno, se ha invertido esto y hoy prácticamente el 76% de los argentinos, el principal problema es la distorsión de precios y la inflación. La solución de este problema de la inflación está en la política, está en nosotros como consumidores. ¿Por dónde crees que pasa? Todos tenemos una responsabilidad. Consumidores en el sentido de no validar precios y comprar productos alternativos. En el gobierno en el sentido de generar la verdadera herramienta contra la inflación, que es generar competencia, meter más actores en el mercado. No nos olvidemos que en la Argentina el 50% de todo lo que consumimos en alimentos, bebidas, higiene, lo producen 36 compañías. El otro 50%, más de 9.000 pymes, que muchas de ellas están agrupadas en CAPIMA, y en el caso de las grandes compañías en la COPAL. Ahora, por otro lado también, el gobierno es un gran formador de precios. Cuando vos compras un paquete de pan lactal, un paquete de salchichas, una bebida, un kilo de yerba, estás tomando y comiendo impuestos. Entonces, en eso es fundamental la intervención del gobierno. El gobierno es formador de precios. Acá, como se suele decir, nadie le puede sacar el traste a la jeringa. Por eso es importante un acuerdo de precios y salarios, y por otro lado que estén todos los actores de la economía presentes. Miguel, lo último, y viene a colación de esto que dijiste al último, y te juro que sí, con esta corto, y te libero. A ver, perdedores hay muchísimos, y entre ellos estamos nosotros, los consumidores y demás. Te pregunto, en este contexto, ¿hay grandes ganadores? Porque uno se imagina, no sé, una gaseosa líder cuando ve que la Coca-Cola, por decirlo, no tengo problema, que aumentan constantemente. ¿Son grandes ganadores o ganan apenas con este contexto? Yo creo que eso perjudica a todos, porque en definitiva algunos empresarios sí son grandes ganadores porque tienen posición dominante del mercado, pero también son perdedores porque muchas de esas empresas son exportadoras y Argentina deja de ser competitiva. Deja de ser competitiva justamente porque si vemos los precios de España y los precios de Buenos Aires en un supermercado no son tan diferentes. Entonces, evidentemente, la falta de competitividad hace que no exportemos y eso obviamente va deteriorando la capacidad de compra de todos. Y los principales perdedores obviamente somos nosotros, ¿no? Los consumidores y sobre todo los sectores
de menores recursos. No, de hecho ayer leí una nota de cuánto se puede comprar con 1.000 pesos argentinos en un supermercado en Qatar. Y no variaban mucho los precios a los de acá. Bueno, entonces evidentemente hay algún descalce que surja la clara, ¿no? Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Buenísimo haberte tenido. Gracias a usted por la entrevista y a disposición.